Vamos a ver ahora a el hombre unidimensional, la propuesta de Herbert Marcuse. Y con Herbert Marcuse y con el hombre unidimensional, que me pasa algo, a mí, bueno, particularmente, aquí voy a hablar de mí, ¿verdad? Me van a disculpar, pero a mí me pasa algo que curiosamente también me pasa con Henry David Thoreau, que es lo siguiente: tanto Marcuse como Henry David Thoreau son personas de otra época, muy marcadamente. Bueno, en el caso de Henry David Thoreau pues se entiende que está muchísimo más distanciado en el tiempo, ¿verdad? Henry David Thoreau es de mitad del siglo XIX y Herbert Marcuse es de mitad del siglo XX, ¿verdad? Tienen más o menos un poquito más de 100 años de diferencia las propuestas. Y lo que les quería decir que me llamaba mucho la atención es que tanto la propuesta de Thoreau como la de Marcuse me parecen más que curiosamente actuales, ¿verdad? Hay que hacer, obviamente, algunas mediaciones para hablar de la actualidad de preocupaciones que vienen de tan atrás, por así decirlo, desde hace este, de 100, 200 años. Pero es más, ahora les voy a decir alguna otra cosa al respecto de eso, porque incluso nos podemos remontar más. Ya les voy a decir por qué. Pero la actualidad que tienen estos autores me parece relevante para un curso como el nuestro, ¿verdad? Me dice mucho de las formas de hacer, por decirlo de alguna manera. Me dice mucho pues, cuáles son preguntas que son importantes a la hora de tratar de meditar en los temas que hemos venido meditando, ¿verdad? Bueno, como les decía, Marcuse hace su propuesta a propósito del hombre unidimensional a mitad de este siglo XX. Marcuse es un autor alemán que sale de Alemania precisamente por el avance de la Alemania nazi. Él se va y se radica en Estados Unidos, a donde para ciertos sectores se convirtió algo así como en un popstar, ¿verdad? Marcuse era pues fue de bastante recibo, ¿verdad? En alguna comunidad, digamos, en comunidades poco conservadoras de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Enseñó en universidades estadounidenses, ¿verdad? Después, más adelante, fue incluso muy utilizado por movimientos antibelicistas, la gente que protestaba contra la guerra de Vietnam. Más adelante también va a retomar mucho de Marcuse. Y bueno, algo que es muy interesante de Marcuse es que eh, se sitúa frente a la sociedad que le tocó atestiguar, ¿verdad? Y hace algo que a mí me parece que es característico de las personas que son buenas haciendo filosofía, ¿verdad? O sea, vamos a ver, independientemente de qué tan de acuerdo estemos con quienes hacen filosofía, digamos, o sea, independientemente de cuán ideológicamente nos identifiquemos con las personas que están haciendo actualmente filosofía y que suenan mucho, digamos. Una característica que va a tener cualquier persona que haga filosofía en serio y que la haga y que lo esté haciendo bien en filosofía, digamos, en un momento determinado, es que van a estar hablando de temas que son importantes para esa época y muy probablemente para otras, ¿verdad? Marcuse, Marcuse tiene esta característica y como les digo, bueno, pues eh, mis afectos, por decirlo así, es más, lo voy a decir así, mis afectos intelectuales están cercanos a Marcuse, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver, esa característica que tiene Marcuse uno lo puede ver hoy en día con las grandes personas que están haciendo filosofía, digamos. Uno lo ve en Zizek, uno lo ve en Han, que también lo vamos a leer acá. Uno lo puede ver no sé, en las discusiones
en las discusiones, en las grandes discusiones, uno siempre va a encontrar gente que lo que hace es que sitúa temas de los que tendríamos que estar hablando, ¿verdad? Independientemente de cuál abordaje tengan, son temas de los que hay que estar hablando, ¿verdad? Este, Ahora, ¿qué es lo que está viendo Marcuse? Marcuse está en Estados Unidos, ¿verdad? Viendo un Estados Unidos que de alguna manera lo afecta la Segunda Guerra Mundial en varios sentidos, en algunos sentidos de ellos simbólicos y en otros materiales. Simbólicamente, ustedes recordarán que Estados Unidos sale muy fortalecido de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Estados Unidos fue bastante reacio a meterse a la Segunda Guerra Mundial, estaba viendo todo como desde la barrera, ¿verdad? Y siempre se señala, por ejemplo, el ataque japonés a Pearl Harbor como un punto de inflexión de Estados Unidos, digamos, en frente del conflicto. Y a partir de ahí, Estados Unidos toma muchísima fuerza, entre otras cosas, en la noción que de sí mismo tiene Estados Unidos. Independientemente de lo que podamos criticar esa noción, el punto es, podríamos meternos a criticar mucho esa noción, que tiene muchas cosas problemáticas, digamos, pero Estados Unidos, una de las cosas que hizo fue que, si algo podemos decir, es que posicionó de muy buena manera su autoestima nacional, por así decirlo, ¿verdad? La noción de lo que es ser de Estados Unidos se empezó a posicionar muy fuertemente, especialmente en los discursos oficiales y cosas por el estilo. Entonces, uno de los primeros efectos que tiene la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en el proceso de guerra y en el periodo posguerra, es precisamente ese posicionamiento, ¿cómo decirlo? La gente se creyó mucho el cuento que se estaba contando Estados Unidos a sí mismo en los años de guerra, ¿verdad? Y tenían que ir a defender, digamos, un estilo de vida, ¿verdad? Me imagino que ustedes habrán oído hablar de esto, ¿verdad? Y nosotros que somos, pues, lugar de influencia de Estados Unidos, geopolítica y simbólicamente, pues nosotros hemos crecido en mucho sentido a la sombra de este discurso, ¿verdad? De Estados Unidos como un referente, ¿verdad? Como un motor económico, como un motor, como la referencia, digamos, de lo que es productividad, de lo que es eficiencia, de lo que es, pues, logros en muchos ámbitos, científicos, académicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una de las grandes características que tiene el Estados Unidos frente al cual está, o en el cual está situado más bien Herbert Marcuse escribiendo El hombre unidimensional, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Todo lo que pasa con Estados Unidos a partir de que ingresa la guerra, termina la guerra y después qué es lo que pasa con Estados Unidos en el periodo que termina, ¿verdad? A Marcuse, que se queda en Estados Unidos, le toca ver cómo después de la guerra Estados Unidos empieza pues, un Estados Unidos sumamente bollante, ¿verdad? Estados Unidos quedó muy bien posicionado por varias cosas, por varias cosas. La primera es que pues, Estados Unidos obviamente aceitó sus máquinas productivas primeramente en todo lo que tiene que ver con la producción de armas, ¿verdad? Pues eso siempre ha sido para Estados Unidos un motor económico bastante fuerte. Dicho sea de paso, lo está haciendo en este momento en el que la coyuntura tiene que ver con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Pues estamos viendo a un Estados Unidos que pues, está haciendo dinero, por así decirlo, con la coyuntura. Bueno, eso en la Segunda Guerra Mundial también fue así. ¿Qué es lo que pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos queda con una instalación productiva optimizada a más no poder, ¿verdad? Y además con los vecinos del frente, digámoslo así, con la gente que tenía al frente, o sea, con todo lo que es Europa, básicamente destruido, ¿verdad? Estados Unidos no sufrió los embates de la guerra en su territorio porque la guerra se llevó a cabo muy lejos de donde Estados Unidos está, ¿no? Y el asunto es que Estados Unidos se mantuvo con esa capacidad productiva y ellos dijeron, bueno, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues aprovechar esta capacidad productiva que optimizamos durante el periodo de guerra, pero es obvio que ya la demanda por insumos para la guerra, pues había decaído por razones que son obviamente conocidas por todo el mundo. Entonces lo que hicieron fue que hicieron virar esa capacidad productiva hacia bienes de consumo, hacia bienes de consumo. Y ahí es donde inicia Estados Unidos el de esta publicidad, que me imagino que ustedes habrán visto, el inicio de esta publicidad televisiva, a donde, bueno, cuyo modelo todavía hoy se explota mucho, que es el de la gente consumiendo alguna cosa, algún chunche, ¿verdad? O chunches, eh, instalándose en una forma de vida, ¿verdad? Donde todo lo que están haciendo, gracias a lo que pueden consumir, gracias a lo que pueden, gracias a que todo aquello a lo que materialmente se tiene acceso, provee a quienes están consumiéndolo, a quienes lo están usando, provee a toda esta gente de una gran felicidad. Y entonces ahí es donde empieza la publicidad de la gente que muestra un producto con una sonrisa que no le cabe en la cara y que básicamente lo que prometen es la felicidad a cambio del consumo de ese bien. Esa publicidad de esta índole inicia fuertemente en Estados Unidos en esa época. El bombardeo mediático a propósito de eso se convierte en una fuente impresionante de propaganda de un estilo de vida. A Marcuse eso no le pasa por alto. No sé si me siguen un poco la exposición, no sé si tienen algo que decir hasta en este momento. Va quedando más o menos claro, ¿verdad? Nada más estamos contextualizando. Ahora, ¿cuál ha sido uno de los grandes discursos de ese Estados Unidos desde entonces? Y uno lo puede ver todavía hoy instalado en el discurso oficial de Estados Unidos. Bueno, que Estados Unidos es tierra de libertad y que de alguna manera es el lugar a donde la gente, ¿ya? A donde la gente vive, ¿ya? Una vida libre, una vida feliz, una vida democrática, una vida apacible, una vida algo así como paradisíaca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con Marcuse, el inicio del texto es, a mí me parece brutal, en el sentido de que Marcuse empieza instalando una contradicción fundante en lo que él está viendo, digamos, en esa forma de vida que él está viendo. Esto de la contradicción es importante. Recuerden que Marcuse, por una cuestión de adscripción teórica, él es freudiano y es marxista, ¿verdad? Es un freudiano de izquierdas que utiliza esas dos grandes, digamos, esos dos grandes marcos de referencia para hacer las explicaciones que hace. De alguna manera, la contradicción, una contradicción fundante es importante también para Marcuse. Veamos esa contradicción con la que empieza Marcuse. Y es esta, y me permito leer el puro inicio del texto, que como les digo me parece muy potente, cuando él dice, una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal de progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada.
Esta es aquí en esta cita, podemos ver una de las características que es diferente de la sociedad que veía Marcuse y la sociedad nuestra. Nuestras sociedades ya no son las sociedades industriales avanzadas que veía Marcuse. Estamos más allá de eso, ¿verdad? Lo importante para nosotros es ahora el flujo digital de información, por ejemplo, y además cómo los centros industriales se fueron desarticulando para ir posicionándose en en los lugares de menor costo de mano de obra, ¿verdad? De modo que Estados Unidos, que en aquel momento era muy boyante, entre otras cosas, porque concentraba también el parque industrial de punta en el mundo, hoy en día eso se ha cambiado a que los procesos industriales más bien salen de Estados Unidos, bueno, salen de los centros de donde surgen, digamos, las producciones, o de donde son, obviamente, los productos, buscando, digamos, la eficiencia por costes. En aquella época era importante para Estados Unidos concentrar la producción industrial, porque eso hacía que mucha riqueza llegara a Estados Unidos a partir de, pues obviamente, a partir de la compra que se hacía de productos. Pero el punto es que independientemente de eso, podríamos discutir si esa ausencia de libertad, ¿verdad? Que de alguna manera es cómoda, dice Marcuse, es democrática, ¿verdad? Conviven nosotros, por lo menos desde el punto de vista discursivo, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra manera de vivir. Vean que además Marcuse está ligando ahí el progreso productivo con el progreso productivo y el progreso técnico, obviamente, con el progreso humano, tal como se vislumbra en este tipo de discursos. Ahora, ¿por qué decimos que esto es una contradicción? Vean que él habla de que hay ahí una ausencia de libertad, pero que esta es cómoda, suave, razonable y democrática. Está combinando elementos que en principio no combinan bien. Vamos a ver, desde el surgimiento del liberalismo, cuando las libertades individuales y a partir de ahí la consecución institucionalizada, la constitución estatal, la constitución, ¿cómo decirlo?, grupal de las libertades, es un punto fuerte de la convivencia, ¿verdad? Es obvio que la libertad es una buena palabra, es algo bueno, es algo deseable, es lo que se busca, es hacia lo que queremos tender, ¿verdad? Es una de las grandes promesas, digamos, del discurso del progreso. Si hay progreso, habrá más libertad y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero que haya una ausencia de libertad con la cual además estemos cómodos, una ausencia de libertad que nos es suavecita, razonable y democrática, eso Marcuse de alguna manera nos está diciendo, vea, hemos caído en una zona de confort tan grande por la consecución de la producción material, que hemos pasado por alto la pérdida en términos de libertad que eso ha conllevado. Y Marcuse lo que dice es que, y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. De hecho, el título del texto de Marcuse es sumamente significativo. Que Marcuse nos hable del hombre unidimensional, o sea, del ser humano unidimensional, completamente plano. Completamente plano. Algo que tiene una única dimensión es algo que tiene muy pocas aristas, es algo que tiene muy poca, además, nula perspectiva, ¿verdad? Y dice Marcuse, el asunto es que la consecución de tanta producción de bienes materiales y del aumento también, en cierto sentido, de los beneficios de ese tipo de consumo, ha hecho que la gente, pues, simplemente pierda de vista cuáles son los alcances propios que tienen en esa forma
de producir y de consumir en, esa, en, la economía, en ese tipo de economía, en ese tipo de producción. ¿Se entiende? No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Tal vez yo tenía una pregunta, y es Adelante. el hecho de que esta idea de la libertad cómoda, suave y razonable no viene, también dado mucho por la ideología del sueño americano, Mm, que es prácticamente que, bueno, se bombardeó de propaganda y publicidad falsa al resto del mundo también sobre que Estados Unidos, aparte de tener una buena posición, socioeconómica, también prácticamente que representaba el máximo del logro al que podía llegar un ser humano, que era esta vida en donde se ve la familia perfecta, en donde tienen todo tipo de posibilidades, incluso cuando están en periodo de guerra, que todos van juntitos de la mano y todos son blancos, machos y de ojos azules. ah, sí, Es el hecho de justamente una libertad, o sea, a pesar de que está completamente restringida su libertad, también porque Estados Unidos es uno de los países, por ejemplo, con más problemas a nivel socioeconómico por las bajas esferas, o sea, la causa número uno de endeudamiento es el sistema de salud, se le presenta al resto del mundo como si fuera el máximo de la libertad alcanzable. No sé si claro. me doy a entender. Sí, no, no, perfectamente. Esto del sueño americano, Valentina, está muy posicionado para la época en que Marcuse está escribiendo. Ahora, esa es la versión del sueño americano de ese momento. Recuerde que, o recordaremos que el sueño americano es de alguna manera es anterior, ¿verdad? Eh, cuando, vamos a ver, esto se puede trazar como un rasgo de identidad que viene incluso desde los colonos que llegaron a Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos vienen huyendo de ciertas condiciones en Europa y la única oportunidad que ven es venirse a Estados Unidos a liberarse de la opresión en la que están. Muchos de los colonos de esa opresión era incluso eh, de contenido religioso, salen de Europa para venir a hacer una nueva vida al nuevo mundo, ¿verdad? Y eso, el nuevo mundo, esa noción de nuevo mundo, esa noción de un volver a empezar, es lo que empieza a fraguar eso que se llama el sueño americano, que para la época de Marcuse, pues por supuesto que se revitaliza y se convierte en esta versión de la opulencia, ¿verdad? El sueño americano es precisamente poder entrar en un estilo de vida, en una forma de vida, donde básicamente nuestras necesidades están satisfechas, ¿verdad? Y ciertamente es una perspectiva de lo que están posicionando mucho es esa forma de ser de las familias suburbanas, por así decirlo, o sea, suburbanas en el sentido de que había muchas ciudades que estaban creciendo mucho, de alguna manera bastante organizadas, y todos como muy, como con un lugar para todo mundo. Eso también viene del siglo XIX, ¿verdad? Donde todo mundo lo que hacía era que colonizaba el país, ¿verdad? Hacia el oeste, y la gente tenía abierto básicamente un continente para ir simplemente a encontrar un pedazo de tierra y decir, esto es mío, ¿verdad? Y sí, ese sueño, digamos, se convirtió en la época de Marcuse en el estoy bien, ¿por qué? Porque satisfago todas mis necesidades y además ahora la vida se me hace fácil porque tengo acceso a un montón de cosas y ahí es donde viene toda esta, todo este perfil de la felicidad de que todo esté al alcance de un botón, ¿verdad? Bueno, en aquel momento que la tecnología era completamente analógica, bueno, era el tener la máquina que lavaba, la máquina que licuaba, la máquina que hacía café, la máquina que tal cosa, ¿verdad? Es muy interesante ver, rastrear cómo esto se transmite, digamos, en los medios simbólicos
en los medios simbólicos de retratar, digamos, la sociedad. No sé si ustedes alguna vez vieron las fábulas de Hanna-Barbera, ¿verdad? La sociedad estadounidense sale muy bien retratada en las fábulas de Hanna-Barbera. Hay una fábula que yo no sé, yo creo que todavía por ahí en algún canal de vez en cuando la deben de dar, que es Los Supersónicos. Imagino que la conocerán. Básicamente los supersónicos lo que son es una familia futurista de los años, no sé cuándo empezó, creo que en los años 60, pero básicamente lo que tenían era la tecnología al servicio de los seres humanos. Todo está completamente automatizado. De hecho, en la introducción de los supersónicos era muy curioso. El papá supersónico era una sociedad futurista, pero se retrataba todo tal y como era en Estados Unidos en ese momento. En la mañana el papá tomaba su vehículo, se llevaba a los chicos a la escuela, los dejaba en su escuela. Claro, la única diferencia es que ahí se retrataban a todo el mundo volando en unos vehículos voladores y todo eso. Y el papá llegaba a su trabajo, a sentarse en el escritorio, a poner los pies sobre la mesa y a ponerse a descansar, porque las máquinas, la tecnología, todo hacía su trabajo por él. Él, de hecho, en algunos capítulos se ve a Supersónico reclamar por la jornada laboral de 4 horas, ¿verdad? Y por otro lado, la ama de casa que se quedaba en casa, como era habitual en los años en que la fábula fue producida, se quedaba en la casa, atendiendo una casa a donde además había una robot, completamente, eso no es para nada casual, ¿verdad? Una robot que, bueno, que le hacía todo por la señora, ¿verdad? Le cocinaba, le lavaba los platos, hacía que todo estuviera en orden, ¿verdad? Y uno lo ve, es la promesa, digamos, de que el advenimiento de mejoras tecnológicas, de mejoras de producción, de mejoras de consumo, nos van a liberar del encadenamiento que tenemos por nuestras necesidades. Eso ha sido así siempre desde que hacemos saltos cualitativos productivos. Con la máquina de Watts, la máquina de vapor, esa era una de las promesas de la revolución industrial. Ya vamos a poder, vamos a dejar de tener la necesidad de que ciertas personas trabajen o lleven a cabo trabajos peligrosos, trabajos sucios, trabajos, además, de alguna manera, sobredemandantes, ¿verdad? Esa promesa está ahí desde mitad del siglo XVIII, por ejemplo, en la Revolución Industrial, que se produce en Inglaterra, pero es algo que, como hemos visto, nunca se termina de cumplir. Hoy en día tenemos otra vez eso, todo esto que estamos hablando, bueno, se ha venido hablando en los últimos tiempos a propósito de hasta qué punto la mecanización de los procesos productivos van a acabar también con el trabajo humano y todo esto, ¿verdad? Hoy en día eso incluso se ve más que nada como una amenaza, especialmente de parte de las personas que también tienen poca capacitación técnica y cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Isa. Nos está dando un dato en el chat que la serie se crea en el año 1962, imaginando cómo sería la vida en el siglo XXI en el año 2062. O sea, la serie de alguna manera vislumbraba 200 años a futuro. Muy bueno ese dato, muchas gracias, Isa. Ahora, Profe, adelante. perdón, tenía una consulta que tal vez es más que todo curiosidad. Adelante. ¿Cómo fue posible que Estados Unidos, entre comillas, engañara al resto del mundo? ¿A qué me refiero con esto? Es que, digamos, creo que para nadie es un secreto que Estados Unidos es uno de los países, más, por ejemplo, xenófobos que hay. No por nada fue uno de los países donde la esclavitud se permitió por muchísimo tiempo, hicieron cosas completamente atroces. Incluso todo el mundo critica mucho a la Alemania nazi por los experimentos que se hicieron, digamos, en los campos de concentración, pero muchas veces se olvida completamente los experimentos que hicieron los gobiernos estadounidenses, por ejemplo, en personas negras. Sí. Los mismos campos de trabajo que
al fin y al cabo también terminaban siendo campos de concentraciones para negros, ¿sí? pero aún así la mayor parte de Latinoamérica se quiere ir a Estados Unidos. Entonces, a lo que me refiero es, aparte de la publicidad, Ujú. ¿cómo fue posible que lograran en serio engañar de esa forma al mundo? Ok, vamos a ver, hijo de puña, esto da como para... Hay un curso en la escuela de historia que se llama Historia de Estados Unidos, digamos, es fascinante, es fascinante. Yo lo llevé con la profesora Carmen Fallas, eh, por cierto, que se pensionó. Pero sí, vea, ahí se pasa discutiendo a propósito de eso, da para un curso. Se me ocurren ciertas cosas. Hay ciertas cosas que funcionan en el imaginario de Estados Unidos. Vamos a ver, esto de la xenofobia, vamos a ver, Estados Unidos no es sino hasta relativamente hace poco, que restringe o que empezó a restringir el ingreso de extranjeros. De hecho, uno de los elementos simbólicos importantes en Estados Unidos es esta idea del caldero, del crisol. Ellos le llaman el melting pot, ¿verdad? Porque, vamos a ver, y como yo solo pienso en función de películas, ¿verdad? Hay películas a donde esto se ve muy bien. Si quieren verlo funcionando, vean Pandillas de Nueva York, por ejemplo, que es una excelente película. Ahí uno lo que ve es cómo Estados Unidos realmente es la combinación de gente que venía de un montón de lugares, ¿verdad? Si hay algo que es cierto de todo lugar del mundo, y especialmente es cierto de Estados Unidos, es que es imposible encontrar lo que uno buscaría como la persona o el grupo étnico originario de ese lugar. En Estados Unidos, digamos, la incursión de migrantes que proveyeron a Estados Unidos de mano de obra muy barata y que construyeron una barbaridad, es una de las cosas que lo hizo surgir como potencia, que fue la primera pregunta que hizo Valentina. ¿Cómo es que Estados Unidos se posiciona? Otra cosa importantísima, y esto, vea, esto es como para hacer un artículo, vean, hay literatura, hay intercambios epistolares entre Thomas Jefferson y Adam Smith, ¿verdad? Thomas Jefferson, que fue presidente de Estados Unidos, para cuando George Washington fue presidente, Thomas Jefferson fue quien se fue a Francia como embajador, entre otras cosas, a conseguir aliados y también pues, a nutrirse de un montón pues a nutrir, digamos, el proyecto que ellos estaban haciendo de los padres fundadores, ¿verdad? El punto es que Adam Smith le recomendaba a Jefferson que no trataran de competir con Europa, ¿verdad? Vamos a ver, si ustedes han llevado alguna vez algún curso introductorio de economía, hay una categoría que en economía es muy difundida, es muy interesante, además es bastante útil para explicar muchos fenómenos, que es dentro de un esquema de competencia, este, las, los agentes económicos, y en este caso los países como agentes económicos bastante grandes, deben concentrarse en aquello en lo que tienen ventaja comparativa. La ventaja comparativa es aquella que le otorga a un determinado agente sus características propias, las características propias del entorno donde se desarrolla, de modo tal que, pues, por ejemplo, para el mejor ejemplo que podemos poner, tal como está la situación hoy en día, es, por ejemplo, todo lo que son los países de la OPEP, ¿verdad? Es evidente que tienen una ventaja comparativa en relación con la producción de petróleo. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente viven encima de yacimientos de petróleo. Dado que ellos tienen esa circunstancia, pues ellos aprovechan esa circunstancia. Es una ventaja que tienen comparativamente con otros agentes en este sentido a nivel mundial. En las epístolas que les decía, Adam Smith le decía a Jefferson, vea, ustedes ahora se les está abriendo un gran granero, lo que tienen ustedes ahí.
Entonces, dedíquense ustedes a generar bienes de consumo como, por ejemplo, alimentos o cosas por el estilo, intercámbielo con nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos seguiremos encargando de todo lo que es la producción industrial. Porque ustedes no tienen cómo competir, en este caso, con Inglaterra, ¿verdad? Porque nosotros les llevamos demasiada ventaja, ¿verdad? Y eso uno se pone a analizarlo y parece tener algún sentido. Lo curioso es que en teoría económica eso es lo que se recomendaría. Y Estados Unidos no hizo eso. Estados Unidos se metió también a investigar y a desarrollar también producción industrial, ¿verdad? Y todo lo que es la producción industrial los hizo también generar muchísimo dinero por el aprovechamiento de las materias primas que se iban generando a partir de la conquista del oeste, ¿verdad? Y llegaron incluso al punto de que ellos podían competir contra Europa en relación con su desarrollo industrial, además de en la producción de materias primas de consumo, digamos, por ejemplo, alimenticio o agrario, lo que sea, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue aprovechar un continente que se les estaba abriendo, que es toda esa expansión hacia el oeste. Estados Unidos lo que hizo fue aprovechar esa gran riqueza y eso la posicionó como una potencia en ese sentido económica. Servirse de la mano de obra que venía de afuera, pues también les ayudó a posicionarse. Obviamente, los problemas de índole xenófobo que hay en Estados Unidos vienen desde entonces también, pero en ese momento, digamos, es innegable el aporte que la mano de obra extranjera, que venía de afuera, aportó en Estados Unidos. Profe, Y nada más le termino, es que una última cosa para terminarle de responder a Valentina y ya te doy la palabra. La última cosa, Valentina decía, pues hoy en día Latinoamérica quiere irse a Estados Unidos, y pues, ¿por qué? Porque sigue siendo, bien que mal, aun cuando muy de capa caída en relación con otros momentos de la historia, sigue siendo un lugar a donde la producción de riqueza da como para que personas de Latinoamérica tengan un acceso a mayor riqueza en Estados Unidos que la que tienen en sus lugares de origen. Independientemente de si eso lo saca al final de cuentas de la pobreza o no, ¿verdad? Pero lo que se pueden ir a ganar a Estados Unidos no se lo pueden ganar en América Latina. Incluso por eso es que de Estados Unidos salen tantas remesas. Y el mejor ejemplo de esto tal vez en América Central es El Salvador, ¿verdad? Que El Salvador se sostiene, entre otras cosas, por las remesas que le vienen de Estados Unidos. Espero con eso más o menos haber iniciado una conversación, Valentina, porque la pregunta que me hiciste es como para un curso, de verdad. Gracias, profe. Con mucho gusto. Adelante, compañero. sí, bueno, algo que se me hace muy interesante con respecto a todo este tema, o sea, es cómo, digamos, hablas de la pluriculturalidad, digamos, histórica que ha tenido los Estados Unidos y cómo realmente es el país más pluricultural. O sea, hay estudios que dicen que Estados Unidos tiene un ciudadano de cada parte del mundo viviendo en, digamos, en los estados. Y se me hace muy curioso cómo el país más pluricultural también es uno de los más racistas, digamos, en sus concepciones y todo. Y, y algo, digamos, que se me hace muy interesante, digamos, es como, ay, ¿cómo te voy a explicar esto? Pero, digamos, como en sí en general bueno, el gringo, digamos, digamos, al latino, digamos, no ve al latino y a la persona africana o así, igual que al europeo, digamos, bueno, digamos, y toda, en general como que hay un sentido de cultura muy arraigado a los Estados Unidos que realmente no existe, digamos, porque toda la cultura, digamos, estadounidense se formó en base a las culturas de otros lugares, por ejemplo, la comida. Estaba viendo, bueno, le pregunté a una americana, norteamericana, digamos, para ellos qué era como la comida típica de allá, digamos, y lo primero que me dijo fue como la comida cajún, eh, la, la barbacoa, digamos, y un montón de comidas que realmente vienen de África, vienen de los esclavos, vienen de, digamos, y por ejemplo, la comida Tex-Mex, para poner otro ejemplo, digamos, es comida mexicana nada más que le ponen ingredientes, entre comillas, gringos, para hacerla, o sea, para venderla como algo gringo. Pero realmente no hay como una concepción de cultura e igual al mismo tiempo son racistas con todas las personas que le dan
esas cosas a diario. Brandon, claro, tenemos que reconocer también otra cosa. Estados Unidos es enorme, ¿verdad? Es enorme. La variedad que uno encuentra al interior de Estados Unidos es mayor a la que uno encuentra en Centroamérica, por razones obvias, digamos. Es que es realmente enorme. Ahora, ahí lo interesante es cómo ese tipo de cosas se van integrando, digamos, en las formas de hacer. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ciertamente, por ejemplo, empecemos por el idioma. El inglés es un idioma que no es originario de Norteamérica. Y sin embargo, hay una distinción bastante clara entre lo que es el idioma, el inglés estadounidense, bueno, del inglés de las restantes partes del mundo. Y eso es porque independientemente del origen, a donde llega, digamos, un producto cultural, una forma de hacer, también adquiere ciertos carices, ciertas características que le son propias. La comida cajún de Estados Unidos, todo lo que es el sur, todo lo que es de influencia francesa, todo lo que es la parte de Luisiana y todo ese tipo de cosas, ciertamente tienen una influencia cultural que viene de Europa, pero es que ya no es Europa. Y desde hace mucho tiempo dejó de ser Europa. ¿Por qué? Porque todo esto pasa por ese proceso de asimilación, ¿verdad? Y la identidad cultural que está funcionando, digamos, en Estados Unidos, a Marcuse le llama profundamente, le llama profundamente la atención. Vamos a ver, ahí habría que ver cuál es el Estados Unidos que uno está analizando, ¿verdad? Si es el del discurso oficial, si es el Estados Unidos del sur, el Estados Unidos de Nueva York. A propósito de lo que decía Brandon, Nueva York es una de las ciudades, si no la más cosmopolita del mundo, una de las más cosmopolitas, ¿verdad? Y en ese sentido también es, propiamente hablando, un ambiente muy liberal, si lo comparamos, digamos, con otros lugares, digamos, más conservadores de Estados Unidos, qué sé yo, no sé, se me fue el nombre. Por ejemplo, Atlanta, que es mucho más conservador. Por ejemplo, hay otra forma de ser en California, digamos, a donde hay una ebullición también productiva y cultural muy importante desde finales del siglo XX, bueno, en el último cuarto del siglo XX. Entonces hay que ver de cuál Estados Unidos estamos hablando. Marcuse lo que está es viendo un Estados Unidos que está posicionado como un centro de concentración de capital, como un centro de concentración de producción industrial y por supuesto de producción de riqueza y por lo tanto también de producción simbólica. Vamos a ver, y esto de alguna manera se posiciona muy fuertemente. Vamos a ver, para mí los mejores ejemplos de esto es la manera en que también nosotros asimilamos todo lo que es, estos productos culturales que vienen de Estados Unidos. Y dicho sea de paso, yo soy una persona que consume muchos productos culturales y simbólicos estadounidenses. Para muestra los ejemplos de cine que he puesto en el curso, ¿verdad? Son, los que he utilizado en el curso son estadounidenses, son gringos, ¿verdad? Ahora, hay un montón de otras referencias culturales que, tal como Brandon decía, a Estados Unidos le llegan de otros lugares. Lo que pasa es lo que hacen ellos con eso y cómo de alguna manera nos terminan llegando. ¿Cómo es que ellos posicionan eso? Bueno, entre otras cosas, recordemos, desde la campaña de 1856 en Centroamérica fue precisamente para contener el avance del posicionamiento geopolítico, simbólico, ¿verdad? Y militar de Estados Unidos en la región. Otra versión de eso que tenemos en el siglo XX es la construcción de todo lo que se llama la carretera interamericana. Una carretera que conecta toda América, desde el norte al sur, ¿verdad? Hubo un problema ahí en el tapón del Darién, ¿verdad? Pero es Estados Unidos pensando, y eso financiado obviamente por el Departamento de Estado, es Estados Unidos pensando en tener vías de acceso
para eventualmente poder defender todo lo que es su patio trasero, que es todo lo que es Latinoamérica. Pero no hace falta, tan solo ver esos ejemplos, ¿verdad? Basta con ver también lo que consumimos nosotros muchas veces como, muy de grado, digamos. Por ejemplo, nosotros, basta que se vaya asomando por ahí el final de octubre para que todo el mundo empiece a sacar pinos, renos, gorritos de lana y adornar sus casas con escenarios, digamos, completamente nevados, que son una copia de lo que hay en Estados Unidos, en un momento donde, curiosamente, por ejemplo, acá en el país, estamos saliendo de invierno, están volviendo los días soleados, está volviendo a haber ese calor rico de fin de año, pero nosotros, digamos, consumimos ideológicamente este tipo de influencia que nos viene de Estados Unidos, ¿sí? Que nos viene, en este caso, a nosotros nos viene del norte. Y en ese sentido, hay que ver, ¿verdad? Qué tan importante es esa influencia también para explicarnos a nosotros mismos, en el sentido de que, vamos a ver, nosotros hoy en día tenemos un tipo de sociedad a donde también nuestros esquemas de consumo son en última instancia aquellos en los que referenciamos nuestra forma de vivir, nuestra libertad, pues precisamente en función de cómo estamos posicionándonos ante un nivel de vida determinado. Dicho sea de paso, esto lo vamos a ver en el curso más adelante también cuando le damos a Edgar Morán, con una perspectiva también más europea del problema, ¿verdad? Veamos un par de cositas más para irnos a la pausa. Una de las características que tiene esta sociedad que está viendo Marcuse y que a él le preocupa fundamentalmente es cómo precisamente las formas de producción y las formas de hacer que se relacionan con ellas, o sea, cómo a partir de las formas de producción también se empieza a influir en las demás formas de hacer, es importante ver cómo todo está operando de una manera mecánica. Todo está funcionando siempre de la misma manera, ¿verdad? Como todo mundo además consume lo mismo, ¿verdad? Y eso tiene graves consecuencias en las nociones más subjetivas y más individuales de la idea de libertad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los sujetos, los individuos son en función de que se adecuan a ese perfil de, a ese perfil mediante el cual nos pensamos a nosotros mismos y a ese perfil mediante el cual nos pensamos a los demás. ¿Ya? O sea, vamos a ver, por ahora, podríamos mencionar el ejemplo de que en Costa Rica todavía nosotros tenemos mucho la noción de que aquí somos blancos. ¿Ya? Todavía, digamos, nuestros puntos de referencia son muy en función también de cómo, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, cambiar ciertas cosas con cierta frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de celulares, el consumo de pantallas, el consumo de ropa, ¿ya? De alguna manera define mucho qué tipo de personas somos, el tipo de consumo que tenemos. Ahora más adelante vamos a hablar un poco más acerca del consumo, pero esto es importante introducirlo acá. Tenemos también en el chat acerca de nos está mencionando el video musical de Rammstein, sí, América. Sí, por supuesto que lo he visto, ¿verdad? Es una crítica que viene de parte del grupo alemán, ¿verdad? Al estilo de vida estadounidense y cómo realmente, pues en todo lado está metido. Ahora, dicho sea de paso, podemos decir en este sentido, y Marcuse también lo había dicho, ha sido una forma de hacer un estilo de vida sumamente exitoso, ¿verdad? Sumamente exitoso, han sabido hacerlo y han sabido posicionarlo muy bien. En eso tampoco nos va a caber la mayor duda. Obviamente, hay
hay ciertos contenidos de los que Marcuse está tratando de posicionar en su argumento que son, pues, obviamente más importantes que otros. Vamos a ver un elemento que es sumamente importante y es la noción de necesidad. Otro autor con quien pudimos haber trabajado la noción de necesidad es el mismo Thoreau, ¿verdad? Que también tiene este tipo de discusiones 100 años antes que Marcuse, como les había dicho. Yo les había dicho, a mí, algo que me llama poderosamente la atención, y en algún sentido a veces me decepciona un poco de nosotros los seres humanos, es que los cuestionamientos que tiene Marcuse, a mí me parece que siguen vigentes independientemente de cuánto ha cambiado la sociedad en el tiempo transcurrido entre que Marcuse escribió y nuestra contemporaneidad, de la misma manera que seguía siendo vigente Thoreau a la hora en que Marcuse escribió esto. Pero si nos remontamos, siempre lo digo, si nos remontamos a De Brevitate Vitae de Séneca, primer siglo de nuestra era, vamos a encontrar también referencias al mismo tipo de problemas. Entonces, viene uno pensando un poco a propósito de esto, de que realmente estos esquemas de preguntas, de pensamientos, de cuestionamientos, pues parece que como que acompañan a lo humano, ¿verdad? Y lo que va variando es la forma específicamente epocal como esto se va, como estos problemas se van presentando a cada generación y cómo tratan de resolverlos o cómo pueden resolverlos o cómo no, ¿verdad? La noción de necesidad para Marcuse es importante. Como decíamos ahora en la primera parte de la clase de hoy, Marcuse veía una sociedad opulenta, una producción boyante de un montón de cosas, pero lo que podríamos preguntarnos a partir de lo que Marcuse está tratando de posicionar es, bueno, entonces, ¿qué de eso que se está produciendo realmente y en última instancia es necesario? ¿Verdad? Es necesario. La necesidad, vea, aquí tengo un par de características, digamos, a propósito de las necesidades, como uno las ve posicionadas en Marcuse. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ¿cómo podemos definir una necesidad? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es una necesidad o qué son necesidades? ¿Qué se les ocurre? Pero es que las necesidades varían según la persona, ¿no? Porque, bueno, yo siento que las básicas son de todo para vivir, ¿verdad? Como la comida, bueno, por ejemplo, yo qué sé, la luz, el agua, todas esas ya son como necesidades básicas. Bueno, los productos de higiene también, por ejemplo. Eh, Bien, bien, Brandon, sí, ahora, pero lo que me estás es dando ejemplos de qué son necesidades. La pregunta es cómo definimos una necesidad. ¿Ve la diferencia? Cuando yo pregunto cómo definimos una necesidad, después de definirla podemos dar ejemplos. Pero ¿cuál sería la definición de necesidad? No Valentina. sé si esto es como hacer trampa, pero usted en un curso en el de metafísica justamente nos había dado el concepto o la definición de necesidad y es una situación, circunstancia o cosa sin la cual no se puede dar otra. Por ejemplo, una necesidad para que se dé la vida puede ser, por ejemplo, el oxígeno. Ajá, Si esta condición no está presente, no puede haber vida. ok. Entonces, una necesidad representaría aquello sin lo cual otra cosa no se puede dar. Muy bien, Valentina, me parece maravilloso y no sabe cuánto le agradezco que traiga a colación algo que habíamos visto en otro curso. Mira que de verdad se lo agradezco profundamente. Bueno, eso me hace suponer que esa es una noción que se vino con usted del curso. No sabe Perfecto, cuánto eso me ocurre alegra. cuando uno tiene buenos profesores. Se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. Ahora, muy bien, Valentina, usted nos dice, una necesidad es aquello sin lo cual no puede ocurrir otra cosa.
Recuerde, y está lindísimo la digresión metafísica, que ahí lo que estábamos hablando era de la necesidad ontológica, ¿verdad? De el darse de las cosas. Y la noción, propiamente hablando, nos sirve para aplicarla acá. Ahora, ¿qué sería una necesidad en el sentido que lo estamos viendo con Marcuse? Una necesidad relacionada con nivel de vida, con consumo, con cosas por el estilo. ¿Qué se le ocurriría a usted? ¿Cómo podemos hacer girar la perspectiva de modo que esa noción que era ontológica en aquel curso se convierta en una noción de necesidad, en este caso social, política, ética, tal como la estamos viendo en el curso? ¿Qué me diría usted? Tal vez podría mencionar que una necesidad es aquella circunstancia o cosa indispensable para que el ser humano se pueda desarrollar correctamente en un entorno tanto privado como público, como Bueno, individuo, digamos, poder desarrollarse en sí. muy bien, claro. Yo no le pondría mayor objeción a esa definición. Muchas gracias, Valentina. Gracias. ¿Qué más podríamos definir como necesidad? Algo más que agregar a lo que dijo Valentina. Por ahí nos decían en el chat, permítanme, en el chat dice algo imperante para el buen vivir humano, ¿ok? Sí, ahora, muchas veces el buen vivir puede implicar algo incluso más allá de la necesidad, digamos. Si uno solamente satisface las necesidades, bueno, pues uno básicamente sobrevive, ¿verdad? Y ya más o menos podrán vislumbrar cuál es mi definición de necesidad. Pero vivir bien, podríamos definirlo en su nivel más básico como satisfacer las necesidades. Y bueno, veamos una definición. Bueno, a partir de lo que nos decía Valentina, algo sin lo cual no puede darse otra cosa, es necesario todo aquello sin lo cual nosotros no podemos desarrollarnos, sin lo cual nosotros no podemos sobrevivir, ¿verdad? Ahora, a Marcuse le tocó enfrentar un entorno a donde la gente tenía acceso a tanto para satisfacer sus necesidades, que llega un momento en que empiezan a crearse también necesidades sobre las necesidades más básicas. Y Marcuse por eso termina haciendo una distinción entre lo que serían necesidades falsas, necesidades falsas no hay manera de que no las pueda pensar entre comillas, ¿verdad? Y las necesidades verdaderas. Las necesidades verdaderas serían, y esto lo dice Marcuse, las únicas que pueden reclamar su satisfacción, ¿verdad? Alimento, vestido, habitación, ¿verdad? En el ámbito en el que esté quien esté presenciando esa necesidad, ¿verdad? La necesidad de alimento, de vestido y de habitación. No es lo mismo, por ejemplo, en un país como Costa Rica. Por ejemplo, yo hoy, por eso hoy ando con camiseta. ¿Por qué? Porque ya con estos bochornos que hacen a esta hora en nuestro país, pues es lo más sensato, ¿verdad? En otros países en este momento está haciendo mucho frío, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues arroparse más. Ven, ahí hay una necesidad de vestido que impera sobre nosotros de manera distinta, ¿verdad? O sea, están condicionadas, ven, las necesidades también apelan a ciertas condiciones de posibilidad y los seres humanos nos desarrollamos en función de las condiciones de posibilidad que dictan también las necesidades que tenemos que satisfacer, ¿verdad? Y de nuevo, las necesidades verdaderas son verdaderas, tal como las está explicando Marcuse, en tanto que si no las satisfacemos, nuestra supervivencia se ve comprometida, ¿verdad? Eso es lo que define una necesidad como tal. Eso es necesidad sin más. O sea, yo incluso le quitaría el apellido de necesidad verdadera. ¿Por qué? Bueno, pasándonos a explicar lo que es una necesidad falsa, yo le quitaría los apellidos. Una necesidad es necesaria y punto. Si no es verdadera, ¿verdad? Si no es una necesidad que efectivamente ya delimita nuestras posibilidades de supervivencia, es porque no es necesidad, ¿ya? Entonces, una necesidad falsa es, de alguna manera, una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque si una necesidad es falsa, es porque, bueno, no es algo que necesite satisfacerse.
En el sentido de que si es falsa, es algo que que no satisfaciéndolo no implica un desmedro para nosotros. O sea, si no la satisfacemos, igual podemos sobrevivir sin ella. Entonces, una necesidad falsa, las necesidades falsas realmente no existen. ¿Por qué? Porque no son real y en última instancia necesarias. Realmente y en última instancia necesarias. Tengo en el chat una participación más de Isa. Dice, las necesidades serían aquellas que provienen, no, más bien las necesidades falsas serían las que vienen de una conciencia alienada y son producidas por la sociedad industrial. Bueno, no sé si por la sociedad industrial. Yo me imagino que ha venido habiendo necesidades falsas desde hace mucho tiempo. Vuelvo a decir lo que dije hace como 10 minutos. Séneca ya nos habla en contra de todo aquello que no necesitamos, ¿verdad? Y es más que evidente que Séneca no vivía frente a una sociedad industrial, ¿verdad? Entonces, yo creo que va más allá incluso de un entorno productivo determinado, de una forma de producción, por ejemplo, capitalista industrial avanzada, como la que veía Marcuse. Giancarlo había levantado la mano. Era algo parecido a lo que estaba señalando Isa, digamos, Ajá. que, no sé, veía estas necesidades falsas como el producto de una confusión, ¿verdad? Se develan falsas al evidenciar que no son necesarias para la supervivencia del individuo, qué sé yo, como tener la última freidora de aire, este, pero, pero parece ser, o los individuos se comportan, los sujetos se comportan como si efectivamente fueran necesidades, ¿verdad? Y ese parece ser el combustible del consumo, Claro. ¿verdad? O la semilla que ha implantado ese discurso según el cual para realizarnos plenamente es necesario consumir, es necesario tener, es necesario experimentar ciertas experiencias, ¿verdad? Costosas, por supuesto. Este, y, y que, sí, bueno, sí. Y, bueno, no, eso sería, profesor. Gracias, Giancarlo. Tengo algo que decir a propósito de tu participación, pero antes voy a responder a una pregunta de Valentina, que dice que si la necesidad es de lo que no puede prescindir el ser humano. Efectivamente, Valentina, si no podemos prescindir de eso es porque es necesario para nosotros. Ahora, los criterios de prescindencia son los que podríamos hablar en ámbitos distintos, Valentina, para seguir conversando con vos en una perspectiva metafísica. Ver si los criterios son ontológicos, esa es una necesidad metafísica ontológica. Si los criterios son sociales, de relaciones humanas, de formas de hacer, pues entonces ahí estamos pasando a una necesidad más política, más ética, más de grupo, más de lo que tiene que ver con este otro curso, que es de un contenido temático completamente distinto. Dice Aarón que es producida por el apetito humano, más que todo en la sociedad industrial solo masificó y agravó el problema. Imagino que es de las necesidades falsas, efectivamente. Ahora, quería volver un poco a lo del consumo. Eso también lo podemos ver en la segunda parte de la clase de Marcuse, que será en la próxima sesión. Pero el punto, Giancarlo, es criticar el consumo en el sentido que hemos venido tratando en el curso, en el sentido técnico de la palabra crítica. El consumo hay que criticarlo en el sentido de que hay que analizarlo según sus potenciales y según sus límites. Pero el punto es, para satisfacer necesidades, sí o sí hay que consumir. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Se nos puso consumistas anchitos? Bueno, no necesariamente, o al menos no en el sentido que eso significa en las sociedades contemporáneas. Pero el punto es, el problema es que en las sociedades contemporáneas, el lugar, el papel y la importancia del consumo están dadas por otros criterios y no por la necesidad. Pero a eso vamos a llegar más adelante. Entonces, Giancarlo, ponerle un asterisco a eso, al problema del consumo, y si no volvemos sobre eso, me lo recordás en la próxima clase, porque esto va a ser importante. Vas a ver. ¿Está bien? Adelante, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver, una pregunta. Una pregunta. Ahora sí, vamos a ver.
Bueno, Giancarlo hablaba ahora de la última freidora de aire. Perfecto. Y él mencionaba que era de un tipo de necesidad. ¿Qué sería una freidora de aire? ¿Una necesidad verdadera o una necesidad falsa? ¿Ah? Escucho. Yo siento que la última del mercado es una necesidad falsa, pero bueno, al final de cuentas es un producto para cocinar sus alimentos, entonces también es como interesante, Pero porque entonces, es más, bueno, no importa, es más, vamos a ver. Las freidoras de aire son una necesidad. Aaron dice que es falsa. No, fundamental no, entonces yo diría que también. Entonces es falsa. Vamos a ver qué más nos dicen en el chat por aquí. Es más que todo un plus en la gastronomía humana, pero no es imperante o necesaria. Bien. Por ahí otra persona en privado dice que depende. Puede ser para un restaurante que busca maximizar su producción. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver. Pensemos en otra. profe, Adelante, Valentina. perdón, yo, bueno, llegué a una conclusión, pero no sé si el concepto estaría bien, y es que necesidad es de lo cual no se puede, de lo cual no puede prescindir un ser humano. Uno puede prescindir de una freidora de aire perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, a partir de ahí, definirías la freidora de aire como una necesidad. ¿De qué índole? Falsa. Ok, está bien. Eh, Bueno, pero bueno, yéndonos a algo así como más ya, yo diría que siento que de las necesidades verdaderas es solamente lo elemental. En este caso, bueno, por ejemplo, ya más primitivamente el fuego, el agua, el viento y la tierra, ya con eso se puede vivir, digamos, tal vez, o sea, tal vez así como, bueno, por ejemplo, el ganado o así son otras cosas que ya también es necesario para, y bueno, y también ya los caracteres sociales y todas esas otras cosas, pero digamos, yéndose más a lo elemental, yo diría que ya con eso ya se puede vivir, entonces, no sé. es más, vean, hagan este ejercicio. Este ejercicio alguna vez lo propuso una estimada colega mía, Carla Vargas, una vez que estaba participando en una ponencia. Ella nos hablaba a propósito de las necesidades, digamos, ella estaba haciendo un análisis a partir de Séneca, que ya he mencionado en el curso de hoy, y ella nos decía, vean, simplemente vean, vayan y, y abran el ropero. Vayan y abran el ropero o abran algún cajón de su casa y piensen realmente, efectivamente, que de todo lo que tienen ahí ustedes realmente necesitan. Es más, voy a abrir mi cámara un momentito nada más para que vean esto. Si ustedes ven aquí detrás mío, ustedes pueden ver una colección de juguetes. Aquí exactamente, ¿lo ven? Aquí tengo mi colección de cubos Rubik, ¿ya? Y por acá está mi colección de juguetes de cuando era chamaco, estos son, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hay una biblioteca con algunas cosas y yo me puedo preguntar también, realmente yo necesito tener aquí mis juguetes, yo necesito tener todos estos cubos Rubik. Esas serían necesidades, o pongámoslo en los términos marcusianos, ¿serían necesidades verdaderas? ¿Serían necesidades falsas? ¿Qué me dicen? Falsas. Un cubo Tiene trampa Rubik. la pregunta. Usted les da un valor intrínseco, profesor, pero al final de cuentas no se necesitan, entonces, Yo creo que tiene trampa la pregunta, profe. Eh, ¿Por qué? Porque es necesario determinar muchas otras cosas antes de, digamos, antes de determinar o de decir qué es necesario para un ser humano. Necesitamos para ello, digamos, me parece, a mi juicio, más allá de unas necesidades básicas fisiológicas o puramente biológicas como el alimento, el agua, el calor, pero no podemos reducir al ser humano a eso. Somos mucho más complejos, somos seres del lenguaje, de la No, claro, no, imaginación. por supuesto. No, no, por supuesto, por supuesto. Ahora, la pregunta es, recuerde también qué es lo que estamos explicando, ¿verdad? O sea, yo se los puedo decir así, o sea, ¿ustedes creen que Sanchitos hubiera podido sobrevivir su vida sin haber tenido nunca, nunca acceso a cubos Rubik? Es más, se los pongo así. Yo tengo esta colección de cubos Rubik porque de alguna manera me he sacado un clavo con mi historia. Cuando los cubos Rubik llegaron al país, yo era un escolar.
Y para serles francos, para serles franco, yo pues en casa no teníamos cómo comprar un cubo Rubik. Ya, no teníamos, realmente no era algo que habría justificado un cubo Rubik, que habría justificado el esfuerzo, dado que había otras cosas que satisfacer. El punto es yo soy completamente consciente que yo puedo sobrevivir en mi vida sin ninguno de esos cubos Rubik. Desde lo que estamos viendo hasta donde lo estamos viendo, esos cubos realmente no son necesarios. Habría que ver qué es lo que vienen a complementar en la vida, pero realmente, propiamente hablando, no son necesarios. Joana, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, pero no sé, ya me quedé como duda, porque digamos, para usted puede ser que esos juguetes no sean, por ejemplo, ese Rubik no sea útil, digamos, o sea, es innecesario, pero para otra persona, no sé, que sufre X enfermedad y solo con Rubik se puede mantener calmado, yo siento que para esa persona sí puede ser muy útil y indispensable para su vida. Muy buena apreciación, Joana. Ahí el asunto es volver de nuevo a lo que estamos definiendo como necesario. Si si el acceso a algún tipo de cosa colabora con nuestro desenvolvimiento al punto de que garantiza también nuestra supervivencia, ahí estamos hablando de necesario, ¿verdad? Pero en este caso es muy interesante lo que usted dice de, digamos, de que usted no le alcanzaba para comprarlo. ¿Qué pasa si a una persona que lo necesita no le alcanza? Entonces, el hecho de vivir sin eso ya lo hace indispensable, ya no lo hace indispensable, ¿no? Podría ser una manera de definirlo. Les voy a poner otro ejemplo, a propósito de algo que ha sido un tema en estos días. Ustedes, bueno, no sé quiénes de ustedes manejan, pero el punto es que ya ustedes habrán escuchado las noticias de que la gasolina y el diésel van a subir por primera vez en Costa Rica de 1,000 colones el litro. ¿Ya? Pregunta, ¿la gasolina, el diésel, o sea, los combustibles, los hidrocarburos, son necesarios? Para transporte, siento que es algo muy humano, entonces En, sí. en la actualidad, en el contexto, sí. En el contexto, sí, por ahí pusieron sí, Jessica puso sí, en el contexto, dice Aarón, sí, son necesarios. Ahora, el punto es una vez estaba viendo un documental, a mí me encanta ver documentales, estaba viendo un documental de la historia de la arquitectura y estaban pasando el edificio de la central de trenes creo que es en Londres, que es una cúpula de vidrio, es lindísimo, ¿verdad? Es lindísimo y eso es viejísimo, ¿ya? Y un arquitecto decía, vea, yo, para serle honesto, ¿verdad? No tengo la menor idea de cómo pudieron hacer esto sin ordenadores, sin tener programas de simulación para proyectar esto y todo esto. Yo no entiendo, digamos, cómo pudieron lograr este portento de la arquitectura sin haber tenido acceso a calculadoras, a computadoras y todo esto. Y a mí me resonó de una vez, y yo lo que decía, bueno, es que este señor no tiene muy clara la noción de necesidad, ¿verdad? Es más bien lo que tendríamos que preguntarnos es por qué nosotros, una vez que tenemos computadoras, ya no podemos vislumbrar lo que sería vivir sin ellas. Y a partir de ahí, y con esto terminamos la clase de hoy, veamos este otro esquema de la necesidad, que parte del de Marcuse, pero le agrega algo más, ¿verdad? Le agrega algo más. Vamos a ver, les preguntaba sobre la gasolina, les podría preguntar también a propósito de la electricidad. ¿Necesitamos la electricidad? ¿Es necesaria la electricidad? Las respuestas van a ser muy similares a las que dieron en relación con la gasolina. Pero recuerden, el uso, el control de la electricidad, el uso de hidrocarburos, el uso incluso de vehículos de combustión interna, son súper recientes en la historia humana. Si fueran realmente necesarios, si hubieran sido realmente necesidades, una de dos, o bien hubieran sido generados desde hace muchísimo más tiempo para la humanidad, porque si de verdad eran necesarios, la humanidad no hubiera sobrevivido sin ellos, recuerden la definición,
o bien realmente no son necesarios. Y ojo lo que voy a decir, suena idiotez, pero créanme, no lo es. Las necesidades como la electricidad o el petróleo o cosas por el estilo, son cosas que realmente no son necesarios hasta que se vuelven necesarios. Y ustedes van a decir, bueno, sí, Sanchito, ya aquí lo perdimos, ¿verdad? No, pero el punto es este. Veamos qué entonces entendemos por necesidad. Bueno, va a haber un núcleo duro que más que cosas son tipos de cosas, ¿verdad? Y ya ustedes lo dijeron muy bien en algún momento. Ustedes hablaban de que nuestras necesidades tienen que ver con comer, con vestirnos, con, de alguna manera, tener acceso, ¿cómo era Valentina? A aquello sin lo cual nosotros no podríamos ser, correcto, ¿verdad? Básicamente así es como lo definíamos, ¿verdad? Ahora, el punto es este, ¿verdad? Esas necesidades de núcleo duro son eso, son grandes tipos de cosas que efectivamente propician el desarrollo, el desenvolvimiento y la permanencia de los seres humanos. Si eso no se satisface, los seres humanos simplemente no son viables. Así de simple, ¿verdad? Así de básico. Ahora, tenemos acá la necesidad, tenemos lo que no son realmente necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos comer, ¿lo ven? Comer es una necesidad. Ahora, ¿necesitamos comer caviar? No, no necesitamos comer caviar. Lo que necesitamos es comer algo que satisfaga nuestras necesidades calóricas. ¿Ven? A partir del comer como una necesidad, nosotros podemos crear culturalmente versiones de satisfacción de esa necesidad. Y a partir de esas versiones de satisfacción de necesidades, podemos crear acciones básicamente caprichosas en torno a algo que efectivamente es una necesidad. Calzar es una necesidad. Bueno, podemos decir, lo es, ¿ya? Para protegernos, lo que sea. Ahora, vestirse con o calzar unos zapatos, no sé, yo ni siquiera cuáles son los zapatos así como muy demasiado caros, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar de mi adolescencia. En mi adolescencia nosotros babeábamos por usar unas zapatillas Nike Jordan, ¿verdad? Eran así como, y era un bien de consumo suntuario, y además era un bien de consumo ostensivo. O sea, la gente que tenía unas Nike Jordan las usaba para que vieran que andaba unas Nike Jordan, ¿verdad? En el acerrí más rural que yo me crié. Ah, Gucci, dice Valerie. Ah, Valerie, unos zapatos Gucci, ¿cuánto valen, por ejemplo? Profe, no sé, no le puedo decir un número, pero es exagerado, es una cosa exagerada, digamos, si las Nike no sé, en colones, algunas cuestan hasta 150,000 o más, digamos. Gucci está no sé, el triple, cuádruple, no le puedo decir demasiado. Sí, lo que Ayer pasa es que, estaba viendo Gucci con mi novio y cuestan como 1,000, 2,000, incluso hasta más dólares. O sea, algunas que llegan a costar 5,000 dólares, algunas, bueno, si es en colaboración con Dior, llegan hasta los 10,000 dólares. O sea, es una estupidez de dinero, digamos. Satanás, sí. No, eso ya es demasiado, ¿verdad? Es demasiadísimo. Bueno, pero el punto es, si la necesidad es calzarse, bueno, pues uno se las puede jugar con unas Bilsa, ¿ya? O con unos Gucci. Y de repente, para ciertas cosas, prestan un mejor servicio las Bilsa que los Gucci, ¿verdad? Entonces el punto es, vean que la necesidad propiamente hablando se delimita a partir de un tipo de acceso a algo que necesitamos satisfacer. La necesidad falsa tiene más bien que ver con una especificación de alguna manera antojadiza o gratuita, con la cual nos relacionamos con algunas cosas, ¿verdad? Y sustituimos el consumo de la cosa por la satisfacción de la necesidad propiamente hablando, ¿verdad? Ahora, ¿se puede satisfacer la necesidad con un producto en ese sentido? Sí, se puede satisfacer la necesidad, pero el producto propiamente hablando, que es el que se nos presenta como necesario, no es necesario. Lo que es necesario es satisfacer la necesidad
para la cual el producto brinda un servicio. Joana, tiene la mano levantada. Profe, ahora que estamos mencionando estos, no sé si usted ha escuchado de los dandis del Congo, Eh, eh, no, adelante, por favor. que es, bueno, es un grupo, bueno, que viven en el Congo, ¿verdad? Que visten de Gucci y de Armani, no sé cómo se pronuncian. Ajá. Entonces es como alrededor de tanta pobreza y ellos ahí, ¿verdad? Con sus lujos y todo eso, y dicen que ellos prefieren 1000 veces comprarse esas cosas, ¿verdad? Tan caras que tener un lugar donde vivir decente, digamos, Ujú, más sí, con la claro. plata que se gastan, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, viven de eso, muy interesante, porque digamos, piden propinas en la calle o así. Ah, caramba. Ah, voy a buscar Exacto. eso. ¿Cómo? Los dandis congoleses, entonces, serían. Dandis del Congo se les llaman. Ah, voy a buscar eso, me llamó la atención. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Yo vivo en la Punilla de Heredia y cerca de aquí hay un barrio o una zona que se llama Guararí. Ujú, Es una zona, la verdad, increíblemente precaria, sí, o sea, ajá. es espantoso pasar por ahí. Yo he visto Porsche, o sea, yo he visto un Mercedes del último año ahí. ¿Cómo es posible que literalmente tengan un carro que vale más que todas las casas? Sí, 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 eso. Y como eso hay pues muchos ejemplos, ¿verdad? Como eso hay muchos ejemplos. Ahora, volvamos al ejemplo que yo les estaba diciendo. ¿Qué pasa con la electricidad y con la gasolina? Es evidente que la electricidad y la gasolina en relación con lo humano no son necesidades en el sentido estricto. ¿Por qué? Si hubieran sido necesidades en el sentido estricto, los seres humanos no hubieran podido desarrollarse sin ellos. O se hubieran extinto, o hubieran tenido después, que encontrarlo de alguna manera. Ahora, el punto es este. Si hoy, digamos, por un acto de magia, digamos, uno hace que desaparezca todo lo que es electricidad o combustible de la faz de la Tierra, inmediatamente vamos a causar una catástrofe. Mucha gente va a morir. Incluso nosotros podríamos estar entre ellos. ¿Por qué? Porque aquí lo que habría que agregar es también un condicionamiento histórico de la necesidad. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, hay un núcleo duro de necesidad que tiene que ver con un tipo de consumo sin el cual nosotros no sobrevivimos. Ahora, hay un conjunto de productos, de aparatos, de cosas, de circunstancias que son los medios con los cuales también nosotros solventamos el acceso a aquellas cosas con las cuales satisfacemos las necesidades. Entonces, la gasolina es una necesidad hoy en día, lo es históricamente, coyunturalmente lo es. Entonces, ven, ahí tenemos un esquema de necesidades distinto un poco al que nos presenta Marcuse. Entre necesidades verdaderas y falsas tendríamos unas necesidades que son históricas, que pueden devenir en cosas no necesarias, ¿verdad? En algún momento, habrá cosas que ya no son necesarias y que sí lo fueron en algún momento. Por ejemplo, ustedes como estudiantes universitarios, como estudiantes universitarias, no necesitan una máquina de escribir, lo que necesitan es una computadora. En los años 80, lo que era necesario era una máquina de escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por razones que son, me parece, obvias, ¿verdad? Más adelante, muy probablemente ya no vamos a necesitar computadoras, entonces se van a convertir en un aparato, en un accesorio del cual podemos prescindir. Pero hoy en día nosotros, dedicados a la universidad, como nos dedicamos ustedes y yo, no podemos prescindir de tener acceso a alguna computadora. Se convierte entonces para nosotros en una necesidad. O sea, es históricamente hablando, es históricamente determinada, como es una cosa, es un producto, es una circunstancia históricamente determinada como una necesidad para nosotros. Ven, es muy contextual el asunto. Isa, adelante, levantaste la mano. Yo pensé que me tenía en el desdén, profe. Hace media hora levanté la mano
Es que, vean, yo insisto, yo las manos no las veo porque... No, yo- tranquilo. entonces, por Tranquilo, no favor, se preocupe. nada más intervengan. Nada más Adelante. meto la cuchara, ok. No, esto, digamos, referente a esto, entonces, de todo lo que hemos hablado, los compañeros y usted, llego a la conclusión de que las necesidades en sí no son propias del individuo, sino que según digamos, leí en Marcuse, ¿verdad? Y según lo interpreto, esas necesidades no son del hombre en sí, sino que son las necesidades que tiene el sistema. Y entonces el sistema pues va cambiando, según usted lo dice, ¿verdad? De acuerdo a la historia, de acuerdo a las necesidades que esas sociedades van teniendo, entonces el hombre se ajusta a eso y sobrepone, digamos, esas necesidades, valga la redundancia, del sistema a las individuales que las convierten propias. Por ejemplo, acá mismo, yo ahorita estoy trabajando en un hotel aquí en Guanacaste, en Curubandé. Estoy en la cocina y ustedes pueden ver, tengo mis manos llenas de remolacha, porque estoy haciendo ensalada rusa, las tengo rojas. ¿Y esto por qué? Porque para el hotel, digamos, en este momento, en esta semana de mayo, es sumamente necesario tener un bufete provisto de comida, digamos, que le guste, porque tenemos ahorita un grupo de 25 rusos acá, ¿no? Entonces, tenemos que progresar, es una necesidad que el hotel tiene de cumplir con esos requisitos. Entonces, tal vez la semana pasada, la necesidad que tenía el hotel era comida italiana, porque teníamos un grupo de italianos. Entonces, así yo lo ilustro, digamos, de manera que según se vaya dando, la necesidad del momento, digamos que el hotel, y yo comparo el hotel con el sistema, es lo que necesita el hotel para proveer, digamos, generar más ingresos para seguir funcionando. ¿Es así o estoy equivocada? Por ahí va el asunto. Al inicio de su participación usted dijo algo. La necesidad no es del individuo. No, hay ciertas circunstancias a donde los individuos sí, puntual y circunstancialmente también definen necesidades. ¿Por qué? De nuevo, atendamos a la definición. Es necesario todo aquello sin lo cual no sobrevivimos. Yo, por ejemplo, digamos, yo no tengo necesidad de ciertos tratamientos que sí necesitan ciertas personas sin los cuales no sobrevivo, ¿verdad? Que tienen ciertos padecimientos que yo no tengo. Ya, qué sé yo nunca he necesitado de una hemodiálisis, por ejemplo. Yo nunca he necesitado inyectarme insulina. Yo nunca he necesitado un marcapasos. Yo nunca he necesitado, por ejemplo, un implante coclear. Y se me vienen a la cabeza estos ejemplos que son muy de salud como para evidenciar que son necesidades realmente cruciales que sean satisfechas, ¿verdad? Y esas están muy definidas desde las determinaciones individuales de cada quien, ¿verdad? No todo mundo va a necesitar eso, pero para esas personas estarían aquí dentro de el núcleo duro de necesidades. Son circunstancialmente, para ellos están también dentro de las necesidades históricas, tener acceso, por ejemplo, a baterías para ciertos tipos de audífonos o no sé, a ciertos instrumentos para poder pasar por un procedimiento, digamos, como el de la implantación de un marcapasos o poder realizarse una diálisis, ¿verdad? Entonces, esas cosas también son necesarias. Ahora, ciertamente, todo aquello de lo que podríamos prescindir, pero que se nos viene encima, por así decirlo, por el funcionamiento propio de la operatividad dentro del grupo social, pues podríamos analizar que estén aquí en necesidades falsas. Por ejemplo, usted mencionaba que para atender a estos extranjeros rusos, pues obviamente hay que chinearlos con una ensalada rusa y por eso necesitamos remolachas y todo eso. Siendo que ellos mismos podrían sobrevivir sin comer remolacha, digamos, sin comer ensalada rusa. Ya, o sea, los podríamos tener a punta de pinto, por decirlo de alguna manera, digamos, solamente por seguir dentro del ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, para la operatividad específica del hotel, dentro del funcionamiento del hotel, eso se convierte en algo, bueno, pues que potencia también su funcionamiento. El asunto es cuando hacemos el trastoque, en tanto que aquello de lo cual podemos prescindir, lo seguimos consumiendo como si fuera completamente necesario, ahí es donde hemos dado ese paso que Marcuse está de alguna manera evidenciando como problemático.
¿verdad? De asumir necesidades falsas como algo de lo que no podíamos renunciar. Y no, recuerden, él está escribiendo en un momento donde de lo que se trata, la sociedad en la que él está, de lo que se trata es de inundar al mundo con productos. La gente tiene que consumir. Y ante esto podemos generar cosas tan curiosas como lo que es hoy en día en los productos la obsolescencia programada. Imagino que ustedes habrán escuchado hablar de eso. ¿Por qué? Porque para que los mecanismos de producción sigan operando, necesitamos seguir produciendo. O sea, de alguna manera a los fabricantes no les sirve hacer el aparato, el mejor aparato del mundo. Porque si hacen el mejor aparato del mundo, es un aparato que no va a necesitar repuestos y que la gente no va a necesitar cambiar. Y entonces, después cuando ya todo el mundo tiene su aparato, ¿a quién le vendo? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de discusiones son las que están de fondo en esta presentación que nos está haciendo Marcuse. Y bien, creo que con esto podemos cerrar la clase de hoy y terminaríamos con Marcuse en la próxima sesión. No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario como para ir cerrando. Si no, pues Hola, entonces... hola. Ah, bueno, adelante, adelante. Yo tengo muchos comentarios, David, porque con tantas provocaciones aquí podemos llevarnos todo el día, todo el semestre, pero todo con la obsolescencia programada que David acaba de citar. No sé si han visto documentales también. A mí también me encantan los documentales y pueden buscar por ahí si no han escuchado el término de obsolescencia programada. Piensen en el celular que tienen en el bolsillo, cuánto les ha durado y cuánto es el tiempo que le proponen el siguiente modelo. Claro. Voy a intentar resumir algunos apuntes que estaba tomando nota, pero si no los dejo para la próxima semana. Pero bueno, quiero como citar nada más desde el inicio, muy interesante las discusiones. Recuerdo que yo llevé un curso de trabajo social, las discusiones sobre qué es y qué no es necesario. Bueno, pues entonces para debatir de larga data, pero entonces pensaba en el tema de cómo, inspirada por aquí por la lectura de Marcuse, de cómo esta idea de los satisfactores de carencias básicas se vuelve una trampa, una espada de doble filo también, ¿no? Porque ¿qué es básico para mí, para seguir respirando, si no me dan el iPhone último modelo que alguien citaba en el chat ahí, ¿no? Entonces es como una alerta, como tener el sospechómetro encendido, como hemos hablado en otras ocasiones. Me llama mucho la atención esto que dice Marcuse, una sociedad que parece cada día más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos por medio de la forma en que está organizada, que priva la independencia de pensamiento. Entonces es como la idea de que pensamiento, autonomía, derecho a oposición política, en su función crítica básica quedan como anulados o limitados en función de si me siento completamente, digamos, como satisfecha, entre comillas, con las necesidades que la sociedad me provee. Entonces también el tema con los satisfactores que la sociedad me provee más bien. Los satisfactores definen si reacciono o no reacciono. Pero entonces también es como que se crean estas necesidades, se hacen necesidades creadas para que también exista una dependencia en donde yo no voy a cuestionar lo que está pasando, o lo cuestiono, también lo cita el autor por ahí en algún momento, de crear, de debatir políticas alternativas dentro del status quo, o sea, como cambiemos algo para que nada cambie, mantengámoslo estable. Y en esta línea pensaba ahora que se hablaba de la discusión sobre el petróleo, sobre el decrecimiento, que también es otro concepto por ahí que se discute con el tema de esta obsolescencia programada y toda la inundación de basura que creamos en el planeta que destruimos. A propósito de los compañeros que citaban los dandes, que yo sí assisto el documental, ahí David, póngalo en lista, la compañera que citaba Guararí, del carro que se encontró en Guararí, yo pensé así como muy fugazmente y provocadoramente también en la noticia de estos días que salió de Estados Unidos reconociendo que no podía explicar los ovnis y no sé qué. Entonces, bueno, yo lo pensé más en macro. Valentina, creo que fue la que citó de Guararí. ¿Cómo es posible que haya un carro de tanto valor en Guararí? Yo diría que los extraterrestres se asoman y dicen, ¿cómo es posible que haya tales cosas en un planeta en donde una gran cantidad de regiones del mundo no tienen ni lo básico para el agua satisfecha? ¿Cómo es posible entonces, bueno, y también me acordé, ¿sí? No, un extraterrestre diría, ¿cómo es posible que Lionel Messi gane lo que gane
cuando hay personas que no están comiendo, digamos, cosas por el estilo. Ese tipo de preguntas, Macro, sí. Entonces ahí me acordé también un poco de lo que Isa había lanzado la semana pasada, o lo que se había discutido también sobre la justicia, ¿no? Entonces la puse entre comillas, Claro, para claro. ir estableciendo esas discusiones. Pero bueno, No, ya, no, muchas gracias. no, como les decía, bueno, no sé, a mí estos temas me resultan sumamente, a mí me convocan muchísimo estos temas y los vamos a seguir trayendo a colación, ¿verdad? Los vamos a seguir trayendo a colación. Con Marcuse todavía nos queda alguna materia que ver y bueno, y después seguiremos, ¿verdad? Más adelante con otras propuestas. Por ahora, como siempre, agradecerles la atención y la paciencia y bueno, invitar a que nos veamos el próximo jueves en la próxima